Ya tenemos todo listo para empezar a aprender acerca del lenguaje de programación y entorno R. Este es RStudio, tal vez tú lo veas en color blanco. Tú lo puedes configurar dando clic en Tools y posteriormente en Global Options y tendrás una ventana de esta manera. Aquí tienes muchísimas opciones para poder configurar R, pero me voy a enfocar ahorita en apariencia. Así es como yo lo tengo. En Lucida Console hice la letra mucho más grande, lo tendrás en Modern. Y por acá ya tienes todos los temas con los cuales puedes trabajar. Estos están precargados. Puedes seleccionar el que más te guste. Voy a dejar en uno anterior. Este es el tema con el que yo estoy trabajando. Y así es como yo lo voy a dejar. Tienes algunas otras opciones que si gustas puedes explorarlas. Ya mucho más adelante te hablaré en un video acerca de ellas. Pero primero tendremos que aprender R. Le doy Apply y posteriormente OK. En estas secciones son en las que nosotros vamos a trabajar. La primera y la más importante es la de console, que es como tener tu consola, un bash o tener tu CMD. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar, donde pondremos todo nuestro código. También puedes trabajar en la pestaña de terminal, sin embargo yo te recomiendo que trabajes en consola. Posteriormente, del lado derecho tenemos una sección que es nuestro ambiente y nuestro histórico y algunas conexiones que después veremos. Pero en estos dos es donde nos vamos a estar desplazando. Nuestro ambiente nos permite guardar todos los datos o nos muestra los datos que previamente nosotros vamos precargando desde consola. Ahorita lo veremos en un ejemplo. Y en el histórico pues guarda todos aquellos comandos que nosotros utilizamos a lo largo de el uso de R. Con lo cual tú podrás darle doble clic o clic y lo mostrará en consola. Es muy útil cuando estamos trabajando con algunos comandos que son repetitivos, que no quieres estar escribiendo o que posiblemente estés olvidando los parámetros. Solamente lo tomamos como ejemplo y lo pasamos a consola. En la parte superior, donde nos muestra el título de un archivo, aquí es como un editor, tal cual como si tú trabajaras con Notepad o si tuviéramos Notepad integrado. Aquí puedes escribir todo el código para posteriormente ejecutarlo y que tanto en environment como en console podamos tener salidas por aquí de datos y por acá de algunos log o algunos print. Por supuesto que desde aquí podrás guardar el archivo o en todo caso puedes cargar alguno si le das clic en File y posteriormente en Open Project, o si lo estás cargando copias de algún lugar y lo pegas aquí. Del lado derecho tenemos el Files, que son todos nuestros archivos con los cuales nosotros podemos trabajar y precargar si es que nosotros así lo deseamos. Ya después trabajaremos con archivos, en particular con CSVs. Y tenemos el Plots, que este sí es muy útil, porque a diferencia de cuando trabajamos con una consola, es más complicado poder estar creando el plot, mostrarlo. Aquí al crearlo desde consola, lo estaremos viendo reflejado en tiempo real en esta sección, donde también podremos exportarlo en una imagen, ya sea JPG, PNG, o inclusive generar un PDF a partir de ello. También lo puedes, por supuesto, copiar y después pegarlo en alguna otra sección. Podrás hacer zoom o moverte entre los plots, entre las gráficas que podamos crear con estas flechas de aquí arriba, o en todo caso limpiar nuestra sección de graficación. La parte de los plots lo veremos ya más adelante. Primero necesitamos aprender los principios básicos del lenguaje, el cómo poder generar también datos aleatorios o poder obtener esa información desde un XLS, desde un CSV, desde un JSON, entre otro tipo de archivos. Ahora sí, se llegó el momento de que empieces a aprender R. Lo primero que veremos son los operadores matemáticos: suma, resta, división, residuo o módulo y multiplicación. Para poder sumar dos números, pues ponemos, por ejemplo, 5 más 3. Aquí está el operador y ese es nuestro resultado, 8. Vamos a agregar otro más, 5. Por ejemplo, también podemos sumar flotantes, 39 más 12.1. Aquí está el resultado. Ahora para restar ponemos, por ejemplo, 3 menos 1, 5 menos 10 o 5 menos 10.
Algo que me gustaría que notaras aquí es que no importan los espacios que tengas, es decir, puedes dejar un espacio entre 5, el símbolo de menos y después que esté junto el 10, o primero escribir el 5, después el menos, un espacio entre 10, o ponerlo todo junto, o ponerlo separado. No importa, el intérprete aún así lo está comprendiendo. Sin embargo, mi recomendación es que intentes dejar espacios entre tus valores para que sea más sencillo poder leerlo. También podemos hacer divisiones con el símbolo del slash. 5 entre 0 nos dice que es indefinido, o 1 entre 3, y entonces tenemos un valor flotante. Para poder obtener el módulo, entonces utilizamos el operador de porcentaje, pero de manera doble, es decir, operador, 10, tenemos el resultado, y 5 entre 10, y ahí está nuestro valor. Los exponentes los podemos utilizar con el siguiente símbolo: 5 elevado a la 10 o 5 elevado a la 2, pues 25. Para limpiar la información o la consola le puedes dar clic en este icono, ya limpiamos los datos. Ahora lo siguiente es que también en R podemos especificar el orden de las operaciones usando paréntesis. Por ejemplo, si tenemos 50 por 2 más 20 entre 2, lo primero que hace es calcular esta operación, 50 por 2, después calcula el 20 entre 2, y por último suma el resultado de aquí más el resultado de acá, dando como resultado 110. Para especificar el orden, nosotros podemos decirle 50 por 2 más 50 entre 2. El resultado es diferente al anterior y les voy a explicar por qué. Aquí en R le damos prioridad a lo que son los paréntesis. Entonces, lo primero que está haciendo es sumar 2 más 50, cuyo resultado es 52. Posteriormente, multiplicarlo por 50, cuyo resultado son 2600. Y por último, el operador que considera al final es la división, por lo tanto, lo divido entre 2, dando como resultado 1300. Con esto, si deseas darle prioridad a alguno de tus datos, lo tendrás que poner entre paréntesis. Ahora que ya conoces los operadores y sabes cómo indicar el orden de las operaciones, vamos a aprender algunos otros comandos y también el cómo crear variables. Lo primero y lo que es muy útil, por supuesto, son nuestros comentarios, por lo cual vamos a utilizar el símbolo de numeral o hashtag y ponemos, por ejemplo, comentarios. Esto, por supuesto, no se está imprimiendo, por lo tanto es un comentario. Posteriormente, para poder escribir algo, podemos utilizar el print y hola mundo, dando como resultado en esta primera posición el hola mundo. Puedes usar también comillas sencillas, hola mundo. En otros lenguajes de programación, el símbolo que nosotros utilizamos para poder hacer una asignación es el signo de igual. Sin embargo, aquí vamos a utilizar otro signo, otro símbolo. Se lo vamos a asignar a nuestra primer variable. Para poder escribir una variable, decimos número. Y al hacer una asignación es el símbolo de menor que, guión medio. Esa es nuestra asignación. Y posteriormente un valor. Le vamos a dar un valor entero de 10. Y del lado derecho, veamos cómo acaba de crear en la sección de ambiente o environment nuestra primer variable que dice que se llama número y posteriormente su valor es de 10. Un método que es muy útil es el runIf, que nos permite generar datos aleatorios. Por ejemplo, escribimos runIf y posteriormente ponemos n, que es el valor o el número de valores que vas a poder crear. Vamos a decir que solamente queremos un valor aleatorio.
donde nuestro mínimo le especificamos de dónde a dónde, cuál es el rango. Por ejemplo, podemos poner 5,10 y nos genera un número flotante aleatorio y nos dice que solamente está generando ese valor. ¿Qué pasa si yo quiero generar más valores? Por ejemplo, quiero generar 5, pues el valor que tenemos que cambiar es el de esta posición. Y aquí tenemos 5 valores generados comprendidos entre este intervalo. Este comando en particular es muy útil cuando tú estás creando gráficas, quieres saber si realmente se está haciendo bien o se está haciendo mal y no tienes muchos valores con los cuales trabajar, puedes generarlo a partir de runIf. O en todo caso, puedes utilizar el método de sample. Con sample, abrimos paréntesis, le decimos cuál es el rango. Por ejemplo, le podemos decir que entre 5 y 100. Posteriormente, el número de valores que quieres crear. Supongamos que queremos crear 3 nada más. Y en caso de que queramos o permitamos que se puedan repetir los datos, entonces le decimos replace true. En caso de repetir datos. Damos enter. Y listo, ya tenemos nuestros 3 valores. Aquí son muy pocos, vamos a darle 10 para ver si se repite. Por ejemplo, aquí ya tenemos un dato repetido que es 93 y 93. Si no queremos que se repitan datos, que sean datos únicos, entonces en replace le decimos false. Y de esta manera ya no nos permite tener datos repetidos. Este método también es muy útil cuando estamos trabajando de igual manera con una gráfica de barras, por ejemplo, de pastel. Queremos saber visualmente cómo se ve, pero todavía no tenemos datos, podemos utilizar sample. Sigamos trabajando con variables. Voy a crear una nueva que va a ser valor, asigno. Recordemos que este es el símbolo para poder asignar datos. Le digo que valor es igual a 50. Y para poder imprimir este valor, miren, ya aparece otra vez del lado derecho en mi environment, pero para poder escribir este valor solamente vuelvo a llamar a la variable, doy enter y me dice que tiene el valor de 50. No es necesario escribir un print porque estamos desde la consola. En R, así como en otros lenguajes de programación, tenemos convenciones para poder escribir variables. Tú puedes escribir valor 1, por ejemplo, asignación 1 con guión bajo, o puedes decir también camel case, es decir, valor y la primera de la segunda palabra con mayúscula, decimos 1, o esta en particular que vas a ver muchas veces en diferentes códigos, o es la que más se utiliza en R, que es valor.1, asignación 1. Como puedes observar, todas estas son válidas. Sin embargo, es más probable que encuentres en códigos ajenos el uso de la convención separada por un punto. Ahora hagamos algunas operaciones de lo aprendido hasta ahora para recordar variables, asignaciones, operadores matemáticos. Por ejemplo, voy a poner A es igual a 100, B es igual a 1000. Suma, para crear una nueva variable, le digo que sume A más B e imprimimos con suma. Y nos dice que son 1100. Posteriormente podemos hacer una multiplicación que es igual a por B. Y todo el resultado nos está mostrando también aquí. El resultado de la multiplicación de A por B está aquí. A por B. También podemos hacer una resta que es A menos B. Una división que es A entre B. De esta manera se asignan los datos. Es mejor que se vayan acostumbrando de esta forma. Sin embargo, como pueden observar, aún así funciona con este o con este de aquí. Es un poco complicado al inicio acostumbrarse a utilizar este símbolo de asignación, pero es mejor que lo vayan haciendo. Ahora hagamos un módulo que es igual a asignación, módulo, que es 2 veces el símbolo. El módulo de A entre B, aquí tenemos el valor, 100, y un exponente, asignación, A exponente B.
Listo, tenemos todos nuestros datos aquí en values. Si queremos imprimir alguno, recuerda que solamente tienes que escribir el nombre de la variable antes definida o antes calculada y tienes el valor resultante. Un comando muy útil es el que nos permite saber el tipo de dato que se ha definido en una variable. Vamos a seleccionar alguna de nuestro listado de variables. Por ejemplo, A. Vamos a escribir class A. Y nos dice que es de tipo numérico. Pero ¿qué pasa si ahora seleccionamos el de división? Class división. También es de tipo numérico. Eso es muy diferente a si ahora escribimos uno que sea un varchar o un texto y le decimos hola a todos y ponemos class text. Y ahí sí nos cambia que es de tipo carácter. Aunque estos dos sean diferentes, es decir, uno es entero y otro es flotante, de todas formas el tipo de dato en R sigue siendo numérico. Ahora definamos algunos booleanos, por ejemplo, bool, asignación, true en mayúsculas. Escribimos bool y nos dice true. Ahora definamos un falso con false, bool, false. De esa manera también podemos reescribir las variables. Otra forma de poder definir un true es únicamente escribiendo el primer carácter, que es T. Escribimos bool y es true. Y de la misma forma con falso. No es necesario que lo escriban todo. Confirmemos que efectivamente es un booleano con class bool y nos dice que sí, que es de tipo lógico. Otro tipo de dato que se puede manejar en R. También podemos pasarle el tipo de dato directamente sin una variable. Por ejemplo, escribamos un 5, nos dice que es numérico, un punto 5 para que nos vuelva a decir que es numérico, un class hola, que es un carácter, y un class T, que es un lógico. Ahora que ya conoces los operadores matemáticos, es momento de mostrarte los operadores relacionales. Son aquellos operadores lógicos muy usados que se utilizan para hacer comparaciones y siempre devuelven un valor como un true o un false, es decir, son resultados booleanos. Por ejemplo, tenemos el menor que, el menor o igual, mayor que, mayor o igual, iguales o diferente. Vamos a ver un ejemplo. Lo puse en la parte anterior con este valor, recordemos que es un comentario. Por ejemplo, pongamos 5 menos 3, nos dice que es falso. ¿Por qué? Porque 5 es mayor que 3. Si le ponemos 5 menor o igual a 3, nos dice que es falso porque 5 sigue siendo mayor que 3. Ahora pongamos el 5 mayor que 3. Efectivamente, 5 mayor o igual que 3. También es correcto, es verdadero. ¿Qué pasa si pongo 3 menor que 3? Nos dice que es falso. Si pongo 3 y menor o igual que 3, entonces sí es verdadero. Otro operador relacional es el igual o exactamente igual, que es doble doble. 5 es igual que 3, es falso. 3 es igual que 3, es correcto. Y también podemos saber si no son iguales, es decir, si son diferentes, con este símbolo, exclamación y símbolo de igual. 5 es diferente que 5, no, es falso, es decir, son iguales. Así, y nos dice que es igual. Ahora, 5 es diferente de 3, es correcto, es decir, es un true porque 5 sí es diferente de 3. Esto también lo podemos hacer con caracteres, de la misma manera lo podemos utilizar. Por ejemplo, HTML es mayor que PHP. Eso es un falso, no es el mismo tipo de dato. HTML es igual a PHP, es incorrecto. Pero ¿qué sucede si pongo HTML es igual a HTML? Es correcto. Si estamos comparando los caracteres que tenemos tanto del lado izquierdo con lado derecho. En cuanto a los operadores lógicos,
también lo podemos usar como en otros lenguajes de programación para saber si tenemos un resultado booleano, es decir, si es verdadero o es falsa la comparación. Con esto concluimos la sección de cómo podemos crear una variable, los tipos de datos, cómo asignarlos, el orden de las operaciones matemáticas, los operadores relacionales y también una introducción muy sencilla a RStudio. En la siguiente lección te enseñaré cómo crear vectores o arreglos, cómo es que le vas a poder asignar datos, imprimirlos, ordenarlos, entre otros comandos útiles.